Gloria a Dios. ¿El teléfono? ¿El teléfono? Ya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, todos aquellos que están allá a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Es tiempo de compartir el mensaje de este día, domingo 19 de diciembre del año 2021. Dios puso en mi corazón compartir este mensaje para que toda la gente que en estos tiempos vive alegre, vive emocionada porque se acerca la Navidad, Dios me puso este mensaje para que pudiéramos entender muchas cosas. El título del mensaje es La salvación de Dios profetizada por sus profetas y anunciada por sus siervos. Este es el título del mensaje. La salvación de Dios profetizada por medio de sus profetas antes de Cristo y anunciada por sus siervos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y así podamos compartir esta palabra y entenderla para la gloria de Dios. Les invito a orar a aquellos que están allá en las redes sociales. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, en esta hermosa mañana me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, en muestra de adoración, porque solo tú eres digno, Padre. Aquí estoy, mi Dios, dispuesto en este momento para compartir tu palabra, esa palabra que has puesto en mi corazón para compartirla. Señor, te pido que tú seas mi guía, que tú unjas mis labios y que esta palabra salga de mis labios con ese poder que solamente tú tienes, Señor, y que llegue a lo más profundo de los corazones de todos aquellos que estarán escuchándola en este momento. Padre, para gloria de tu nombre te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, como les decía al principio, en estos tiempos que vivimos, siempre a fin de año, todo el mundo, casi todo el mundo, anda muy contento, se compran regalos, se regalan unos a otros, porque han conocido, les han enseñado una tradición, que el día de la Navidad, más bien era o es el día de la Natividad, del día que nació Jesús, el día de la novedad, porque era una novedad lo que estaba pasando en esos tiempos. Y vamos a ver, vamos a meditar en este momento, ¿por qué tanta gente se goza en estos tiempos y nada más en estos tiempos? Pero verdaderamente ha entendido qué es la Navidad, qué es la novedad. La gente en estos tiempos vive esforzándose, regalando a las personas regalos, porque se siente bien nada más en ese tiempo. Y Dios no quiere que solamente en este tiempo te sientas bien, sino en todo el resto de tu vida, por siempre. Él quiere que siempre estés bien, con gozo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, y ahí vamos a ir entendiéndolo. Isaías, capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 7 para poder entender este mensaje que Dios nos da. Isaías, capítulo 9, y vamos a leer del verso del 1 al 7.
Dice así la palabra del Señor. Isaías 9, del 1 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, aquí a través de esta lectura de Isaías, Dios, por medio del profeta Isaías, estaba anunciando que iba a nacerles un niño, y que ese niño, como lo recalca en el versículo 6, dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, que ese niño que es nacido y hijo nos fue dado, ahí lo vemos claramente en Juan 3:16, cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 nos habla de este Hijo, como está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. Dice la Escritura que todo aquel que le recibe, que cree en él, dice que viene a ser hijo de Dios, viene a ser nueva criatura, viene a ser un niño. Dios, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre. En Juan 1:14 dice, hablando de Jesús, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo era ese niño que nació. Por eso dice, un niño nos es nacido. Jesús nació siendo un niño. Y hijo, el Hijo de Dios. Y dice que por nombre a ese niño se le iba a llamar Admirable, Consejero, Dios fuerte. Y Dios dice con D mayúscula.
No como la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que le ponen a Jesucristo, cuando habla de Jesucristo Dios, le ponen con D minúscula. D mayúscula es para nombre propio. Y dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Por eso a sus discípulos les dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Ese es el príncipe de paz. Aquí estaba anunciando el profeta que iba a nacer ese niño. Vemos aquí en Lucas, antes de que fuera el cumplimiento, Dios mandó a uno para prepararles ese camino. A Jesús, que sabemos que ese era el niño que iba a nacer. Dice, pero antes del cumplimiento de esa profecía, Dios iba a mandar a alguien. Y vamos a ver por qué es lo que nos enseña ahí. Lucas capítulo 1. Vamos a ver Lucas capítulo 1 y vamos a leer del verso 57. Lucas 1 y del verso 57, ahí empieza anunciando, dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que los oían los guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ok, voy a narrarles un poco respecto a esto. Aquí estamos viendo el nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Elizabeth. Elizabeth era prima hermana de María, la madre de Jesús. Aquí estamos viendo ahí mismo en Lucas del capítulo 1 y verso del 26 hasta el 37, anuncia del nacimiento. No lo vamos a leer, solamente les muestro para narrarles en pocas palabras por qué es que él le preguntaron que cómo se iba a llamar ese niño. Porque Elizabeth era ya de avanzada edad, y Zacarías era sacerdote y también ya era de avanzada edad. Y este se encontraba ministrando en el sacerdocio, y dice, aquí narra, ¿verdad?, que se le apareció el ángel Gabriel. Y le dijo, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que su esposa iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a preparar el camino del Señor. Dice que ese hijo, en el verso Lucas 1:36,
le dice, este será grande, Juan el Bautista, y será llamado, perdón, es más, ahí está hablando de Jesús. Aquí habla como este hombre, Juan el Zacarías, dice que en el verso 12, 1:12, dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí le dijo que su hija, su esposa iba a tener un hijo, y que le iba a poner por nombre Juan. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos iban a regocijar de su nacimiento de Juan. Y aquí habla todo lo que iba a hacer este hombre, Juan el Bautista. Dice el verso 17, e irá delante de él. Oigan, irá delante de él, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para eso venía Juan, a preparar al Señor un pueblo, anunciando que se arrepintieran, que después de él iba a venir uno, dice, ay, si yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Y dice que en el verso 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué cosa le estaba diciendo ahí el ángel, Zacarías al ángel? ¿Que cómo iba a ser eso si su mujer ya está, él y su mujer ya estaban viejos? Dice que yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pues ¿cómo va a ser? ¿Qué estaba mostrando eso? Que no le creyó al ángel. No le creyó. Y aquí lo vemos en el verso 19. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí vemos entonces que porque Zacarías no le creyó al ángel Gabriel, por esta razón, dice el ángel Gabriel que le dijo que iba a quedar mudo y no iba a hablar hasta que se cumpliera el tiempo. Imagínense cuánto tiempo estuvo mudo Zacarías. Todo el tiempo de la gestación de su hijo Juan el Bautista, que son 9 meses. Y lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Lo que leímos, como ahí en Lucas, cuando dice que el nacimiento de Juan el Bautista, él nace, y al 8º día, dice Lucas 57, en el 59 dice, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban el nombre de su padre Zacarías. O sea, todavía no le escogían, todavía no le ponían el nombre a Juan el Bautista, al niño. Y dice que cuando lo llevaron a circuncidar, que preguntaban, que le llamaban el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Su madre le dijo que iba a llamar Juan el niño. Y ellos dicen, pero pues ¿por qué Juan? Si ningún pariente tienes que se nombre Juan. Y dice que entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Por qué por señas? Porque estaba mudo, no podía hablar. ¿Y todo por qué? Por no haberle creído al ángel
que Dios lo había enviado para anunciarle a él que iba a tener ese hijo, que lo llamara Juan, y que ese iba a preparar el camino para lo que el Hijo de Dios, para Jesús mismo, la profecía que había dado Isaías de ese niño que iba a nacer, y que ese hijo que iba a ser dado, y que por nombre se le iba a llamar admirable, maravilloso, consejero, Dios poderoso, Dios fuerte, príncipe de paz. Ese Isaías, esa profecía de Isaías se iba a cumplir. Pero antes Dios envió a este Juan el Bautista. Le dio el mensaje a Zacarías, pero no lo creyó. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este tiempo, lo que te estoy hablando? Bueno, que así como Zacarías se le anunció de su hijo y que no le creyó al ángel, quedó mudo y no pudo hablar. Así hoy en día hay muchos que ya se les anunció el evangelio, que ya se les anunció la salvación por medio de Jesucristo, y lo saben, pero se han quedado mudos. No pueden hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Porque verdaderamente no lo han creído de corazón. Lo creen en su mente, pero no de corazón. Por eso Jesús les decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por esa razón hay muchos cristianos que son mudos, porque no lo han creído verdaderamente. Y este mensaje es para que tú, que estás mudo, o a ti que nunca se te ha anunciado, para que lo creas y no te pase lo que le pasó a Zacarías, para que creas que lo que Dios promete lo cumple. Ahora, aquí vemos entonces que él mismo, cuando se le avisó, se le preguntó que cómo se quería que se llamara. Dice que en el verso 63, y pidió una tablilla y escribió diciendo: Juan es su nombre. Y hasta entonces fue que se le soltó la lengua y pudo hablar. Pero lo más sorprendente, lo que me sorprende a mí, es que ya que se le soltó la lengua, entonces sí lo creyó porque ya lo había visto. Pero no tan solo eso, sino que se le soltó y empezó a hablar. Empezó a hablar y mira lo que dice. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí está hablando Zacarías lo que los santos profetas habían profetizado desde el principio, que es donde leímos Isaías 9:6, la profecía de ese niño. Dice: como habló por boca de santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar al conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Isaías, cuando se le soltó la lengua, dice que fue lleno del Espíritu Santo, y entonces empezó a profetizar. Un siervo de Dios que está lleno del Espíritu Santo siempre te va a estar profetizando, siempre te va a estar anunciando lo que Dios quiere que tú sepas. Aquí dice que los liberó, les dio la salvación ¿de qué? De nuestros enemigos, y los libró de la mano de todos los que los aborrecieron. Cuando tú te conviertes a Cristo, Él te libera de tus enemigos. Y el peor de tus enemigos, uno de los peores enemigos, es el diablo. El diablo que te lleva, te induce a pecar. Y por esa razón es que te libra de todo ese pecado, de toda esa artimaña del diablo que te quiere llevar al pecado. Aquí vemos entonces cómo Isaías empezó a profetizar de lo que la salvación que iba a dar Dios, porque recordemos que aquí Jesús todavía no nacía. Pues Elizabeth tenía ya 6 meses cuando María apenas tenía 3 meses cuando fue a visitarla. Pero el profeta Zacarías, el sacerdote Zacarías, estaba profetizando por medio del Espíritu Santo respecto a ese hijo que iba a dar. Y que este hijo de él iba a ser llamado profeta, dice, del Altísimo. En el 76, ahí lo dice. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, refiriéndose a Juan. En aquel tiempo eran los profetas, porque la palabra de Dios llegaba al profeta y el profeta lo profetizaba. Hoy en estos tiempos ya no existen esos profetas. Ahora lo envía la palabra a sus pastores, a sus siervos que él llamó, para que ellos lo compartan. Y ahorita que entremos en más adelante lo van a poder entender. Entonces aquí ya vemos cómo tenía que cumplirse el tiempo del nacimiento de ese niño, ese hijo, y luego también antes tendría que manifestarse el tiempo de aquel que iba a preparar el camino. Aquí ya leímos donde está el nacimiento de Juan el Bautista. Vemos cómo Zacarías profetiza acerca de su hijo. Pero también vamos a ver en Mateo, capítulo 1, versos del 18 al 25, para poder entrar, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Mateo, y vamos a leer capítulo 1, versos 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí en Isaías 7:14, ahí habla esa profecía. También Isaías profetizó. Isaías 7:14. Y dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí vemos que Dios mandó a su ángel a María para que le anunciara que iba a quedar embarazada, ¿verdad? Y que ese hijo iba a ser llamado su nombre Jesús, que quiere decir el Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel. Aquí estamos viendo el cumplimiento de Isaías, capítulo 9, verso 6, donde iniciamos el mensaje. Aquí se estaba dando las buenas nuevas y vemos que a José se le anunció el ángel y José lo creyó. No fue como Zacarías, el sacerdote. José lo creyó. ¿Y qué dice? Hizo que fue y tomó a su mujer y se la llevó cuando despertó del sueño, porque él estaba en sueño. Dice el verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, se la llevó. Ya estaba embarazada. Pero lo más sorprendente en donde dice el verso 25, pero no la conoció. O sea, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Oigan, hasta que dio a luz María a su hijo primogénito, no unigénito, primogénito, el primero de todos, el primero de los demás, porque María tuvo más hijos con José. Aquí dice que llamó hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el primero, y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos entonces el cumplimiento de la profecía de Isaías, cómo se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora vamos a leer ahí mismo en Mateo 2, versos del 8 al 20. Mateo capítulo 2, versos del 8 al 20, dice: aquí habla es Lucas 2 del 8 al 20. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había pastores, dice, en la misma región. Y he aquí se les presentó un ángel. Oigan, se les presentó un ángel. Recordemos que el ángel es el mensajero de Dios. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Por eso dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿A quién se les apareció? A los pastores que había en la misma región, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. O sea, estaban cuidando sus rebaños, sus ovejas. Varios pastores, y se les apareció el ángel. Verso 10. Pero el ángel les dijo, porque ellos les dio temor cuando lo vieron: no teman, porque he aquí, que quiere decir, miren, hoy les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales
que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren qué bonito esto. O sea que cuando el ángel estaba hablando con ellos, los pastores, dice que repentinamente apareció con el ángel una gran multitud de huestes celestiales. O sea, más ángeles se le aparecieron, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ahí vemos que eran ángeles, que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Estos ángeles, cuando escucharon la voz del ángel, estos pastores, cuando escucharon la voz del ángel, dice que se dijeron unos a otros: pasemos a ver lo que el Señor nos ha manifestado. Verso 16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Cómo estos pastores, cuando recibieron la noticia, cuando les dijeron, ellos, los ángeles, no les dijeron que fueran a verlo, solamente les anunciaron que ya había nacido el Salvador de los hombres, y le dijeron dónde estaban. Entonces aquí podemos darnos cuenta cómo ellos, cuando escucharon todo eso, y después de que se fueron los ángeles, las huestes celestiales que estaban alabando a Dios junto con el ángel que les dio el mensaje, vemos cómo ellos hablaron entre ellos y dijeron: vayamos. Ellos mismos, dice en el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Aquí estaban ellos, no dudaron, sino ellos le creyeron y fueron a ver, fueron hasta Belén. O sea, estaban retirados, pero ellos se fueron hasta Belén para ver lo que había sucedido. O sea, no lo dudaron, ya sabían que ya había sucedido. Y cuando llegaron, dice que cuando llegaron ellos hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Entonces ellos anunciaron lo que se les había dicho acerca de ese niño. En el verso 17 lo dice: y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Oigan, dieron a conocer lo que se les había dicho. Verso 18: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué cosa es lo que ellos, los pastores, estaban diciendo? Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y hoy, este siervo que te está hablando, también te está dando a conocer lo que fue dicho acerca de este niño. Lo que dijo Isaías.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese niño que estaba profetizado, ese es lo que yo te anuncio y lo que todo el mundo en este tiempo anda con gozo queriendo celebrar, pero verdaderamente no han conocido. Están como Zacarías, mudos. Le hablaron, pero no creyeron. Y Dios quiere que hoy creas, así como esos pastores que se les habló, se les anunció para que ellos fueran a anunciar, ellos lo hicieron. Por eso dice el verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Ellos lo vieron, porque vieron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos lo vieron. Ahora yo no te digo que yo lo vi. Lo que yo sí te digo hoy es que un día lo creí cuando me lo anunciaron, que Él era el que iba a quebrar tu yugo de esclavitud que te tenía atado al pecado, al mundo. Yo lo creí. Y Pablo lo confirma allá en Romanos capítulo 8, verso 10, donde dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. ¿Por qué? Porque Él a eso vino, a hacernos libres del pecado. Por eso Juan, el apóstol Juan, allá en Juan 8:31, dice que Jesús les dijo a los judíos que le habían creído. Pero le habían creído, pero no verdaderamente de corazón, porque ahí les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahí seguimos leyendo donde dice que ellos nunca fueron esclavos de nadie. ¿Cómo van a ser libres? ¿De qué? Y Jesús les dijo que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Jesús es el que vino a darnos esa libertad. Ese niño que en todo el mundo está celebrando, que ponen su arbolito, que ponen su nacimiento ahí, les han hablado, pero verdaderamente no lo han creído. Y están mudos, porque no pueden hablar. Cuando tú verdaderamente se te da esa noticia por un ángel o por un pastor. Mira, allá al mensaje a las 7 iglesias de Asia, como él dice que el ángel del Señor le habló al profeta, al apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y le dijo que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, las 7 iglesias. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Ahí estamos viendo que el ángel se refiere al pastor. Y ese pastor es el que da el alimento, es el ángel, el que da el alimento. Por eso se le conoce como pastor. Sea ángel que da el mensaje, pastor que da el alimento. Aquí nos habla que esos pastores, dice que fueron y cuando lo miraron, empezaron a hablar de lo que se les había dicho acerca de ese niño. Y hoy en día yo te estoy hablando lo que un día me fue dicho acerca de ese niño. Ese niño que tú celebras su nacimiento sin conocerle. Que ese niño vino para perdonar tus pecados, para salvarte de la condenación y para ofrecerte vida eterna, y que tú no lo conoces. Que nomás te han mencionado que ese niño nació y que tienes que celebrarlo con tus fiestas, con tus borracheras, con tus regalos, como lo hace todo el mundo. Pero este día
Y no este día, porque en sí el día nadie lo sabe cuando nació. La Escritura no nos narra qué día exactamente nació. Pero sabemos, los que hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, los verdaderos siervos de Dios, las verdaderas ovejas de Cristo, sabemos que un día nació porque se hizo real en nuestras vidas, porque nos hizo unas nuevas criaturas. Y por eso festejamos. Pero no como el mundo lo hace. Como decía el apóstol Pablo, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Qué importancia es tener el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y ahora yo te digo, me gozaré, celebraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si no lo entiendes, ¿cómo puedes celebrar algo y a la forma como lo celebra todo el mundo? El diablo siempre ha ido a la par de todo lo que Dios quiere que hagamos para que Él lo tuerza y no lo hagas. Este mensaje es para todos aquellos que este día, en este tiempo, en esta semana, en este 24 de diciembre, en la noche que celebran la Navidad, esa es la novedad. Ese niño que iba a nacer, nació. Y ahora ese niño quiere nacer en ti. Quiere llegar, quiere que le des posada. Que no lo mandes al pesebre como muchos, que conociéndolo, sabiendo de oídas, pero no le abren su corazón, no le abren la puerta. No le abren la puerta, lo mandan, todavía lo sigues mandando al pesebre. Dios quiere que lo reconozcas porque es el único que te puede dar el perdón de tus pecados, vida eterna y la salvación. Allá en Hechos 4, 11 y 12 lo dice bien claro. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los constructores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese niño es el único, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz. Es ese niño que tú celebras su nacimiento sin conocerlo. Él quiere que lo conozcas, que entiendas que sin Él tu vida está perdida. Tu alma será por una eternidad en el infierno, en el sufrimiento eterno. Y de eso te quiere librar. De eso te quiere librar el Señor. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista venía preparando el camino del Señor. Por eso Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados sus pecados. Y Juan mismo les hablaba y les decía, generación de víboras. Y si dice generación de víboras, ¿qué quiere decir? Que son hijos del diablo, porque al diablo se le conoce como la serpiente antigua. Al diablo. Y los demás, pues una víbora va a parir víboritas. Y por esa razón les decía Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la ira venidera? Arrepiéntanse. Y es lo que Dios quiere para ti, amigo, hermano, que me estás mirando ahí en la pantalla. Dios quiere que tú entiendas que ese niño que celebra todo el mundo, el nacimiento del niño Dios, le dicen, ese niño vino para darte libertad, para darte vida y el perdón de tus pecados y darte la vida eterna. Tú no fuiste creado para nacer, crecer, reproducir y morir. No, tú eres eterno. Tú eres eterno.
Jesús dijo que las tumbas se van a abrir en aquel día. Unos van a resucitar para vida y gozo eterno, y otros para sufrimiento y condenación eterna. Entonces, no es que ya te mueres y ahí se acaba todo. No es que no, esto nadie sabe, Pedro. Me han dicho a mí muchas veces. Pero esto es por fe, esto es por creer. Acuérdate que a Zacarías no le creyó y quedó mudo. Acuérdate de aquel, cuando se le apareció a Abraham también cuando se le apareció a Abraham, no le creyó cuando le dijo lo que iba a pasar, y luego le dijo que matara a esos animales y que los estuviera cuidando. ¿Por qué? Porque no le creyó, y ahí estaba, tenía que cuidarlo. Por eso nosotros debemos de estar siempre prestos, como dice Dios en su escritura. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Abraham se durmió y ya no estuvo cuidando las ofrendas que había ofrecido. Y por eso tú tienes que saber qué es la ofrenda que estás ofreciendo. ¿Vas al templo nada más por rutina, para que saliendo de ahí te vayas a comer? ¿O vas nada más para pasar el rato? No, tienes que saber dónde estás, quién te está enseñando, qué es lo que estás escuchando. Porque Romanos 10:17 dice que la fe te viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quería que supieras. La salvación de Dios profetizada por sus profetas y anunciada por sus siervos. Aquel ángel vino y les dio el mensaje a los pastores, y los pastores fueron y anunciaron. Y dice aquí en el verso 18, Lucas 2:18, y todos los que oyeron a los pastores, por el verso 17 lo dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Cuando vieron al niño allí y vieron a María y a José, dieron a conocer a todos los que estaban ahí, dieron a conocer lo que se les había dicho de ese niño, que ellos fueron porque ya les habían dicho y habían creído. Y dice el verso 18, y todos los que oyeron a los pastores se maravillaron de lo que los pastores les decían. Por eso qué importante es, como dice allá en Hebreos 13:7, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y en el verso 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que tienes que tener cuidado a qué pastor le estás creyendo. ¿Son verdaderamente esos pastores que se les apareció el ángel para dar las nuevas, para que ellos fueran a anunciar? ¿O son aquellos pastores asalariados que cuando ven el peligro huyen, que con cualquier cosa se espantan? Ese es el mensaje. Dios quería que supieras esto, que si tú celebras ahora en la Navidad, el 25, el 24 de diciembre, en la noche, si tú eres de esas personas que celebran el nacimiento de ese niño, déjame decirte que es para ti este mensaje, para que sepas que ese niño es el que vino a perdonarte, a darte vida eterna. Él quiere salvarte, Él no quiere que tú te pierdas. Por eso te da este mensaje de este siervo como pastor, así como aquellos pastores fueron a anunciar lo que les habían dicho acerca del niño. Así estoy aquí en este momento, anunciándote a ti que estás ahí presente, lo que una vez a mí me dijeron, las palabras de Dios acerca de ese niño, para que lo recibas, para que no lo mandes al pesebre, sino que abras la puerta
y sea el centro de tu vida, sea el centro de tu hogar. Este es el mensaje que Dios tenía para ti. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, llámame y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios te bendiga y deseo de todo mi corazón que si tú eres de esas personas que celebran esta Navidad, que medites en la Escritura para que puedas entenderlo. Porque ese niño que nació en Belén aún anda pidiendo posada, aún quiere que le abras la puerta para que nazca en tu corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.